Muy buenos días, nosotros somos el equipo número 1 y en esta ocasión tenemos el placer de exponer el tema de generalidades de los intercambiadores de calor. El equipo está conformado por Luis Peña, por Karen Rivera, por Irving Romero, por Andrés Cuervo, por Enrique González y su servidor Francisco de Asís. Espero que les guste la exposición. Como introducción a los intercambiadores de calor, bueno, su base radica en que el proceso en el cual se intercambia calor entre dos fluidos que están a diferente temperatura es un fenómeno que ocurre en muchas aplicaciones de la ingeniería, como lo es en nuestro caso de la ingeniería química. Y los dispositivos que utilizamos para llevar a cambio dicho intercambio es lo que se denomina como un intercambiador de calor, y aquí podemos ver un intercambiador de calor utilizado comúnmente en la industria. Bueno, ¿por qué motivo nosotros deberíamos pensar en utilizar un intercambiador de calor? Existen diversas razones para ello. Por decir, podemos necesitar calentar un fluido frío mediante un fluido con mayor temperatura, o reducir la temperatura de un fluido mediante un fluido con menor temperatura. O sea, lo contrario, ¿no? Llevar al punto de ebullición a un fluido mediante un fluido con mayor temperatura. Algo muy similar a los puntos anteriores. También podemos querer condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío, que es una de tantas aplicaciones que tienen los intercambiadores de calor. Llevar al punto de ebullición a un fluido mientras se condensa un fluido gaseoso con mayor temperatura. Como pueden ver, hay muchas combinaciones posibles, pero en esencia es utilizar un fluido para enfriar o calentar otro fluido. Es todo dicho de una forma bastante simplificada. ¿Qué tipos de intercambiadores de calor hay? Bueno, existe una gran variedad de la industria, pero normalmente los intercambiadores de calor los clasificamos de acuerdo con el arreglo del flujo que presentan y el tipo de construcción, como lo son los de coraza y tubo o los de plato, que veremos un poco más adelante. El intercambiador de calor más simple es aquel en que los fluidos calientes y fríos se mueven en la misma dirección o en direcciones opuestas, en una construcción de tubos concéntricos o doble tubo. Ahora, otro ejemplo sencillo es lo que encontramos en la figura 11.1, en el que tenemos en la figura A un arreglo de flujo paralelo en el que los fluidos caliente y frío entran por el mismo extremo, fluyen en la misma dirección y salen por el mismo extremo. Mientras que en el arreglo B, el arreglo de contraflujo, los fluidos entran por extremos opuestos, fluyen en direcciones opuestas y salen por extremos opuestos. Un ejemplo bastante sencillo para que comencemos a entender el funcionamiento de los intercambiadores de calor. Intercambiador de calor de coraza y tubos. Consiste en un conjunto de tubos en un contenedor llamado coraza. El flujo dentro de los tubos se le denomina comúnmente flujo interno y aquel que fluye en el interior del contenedor como fluido de coraza o fluido externo de coraza. Los tubos van sujetos a una placa para proporcionar un sello adecuado en sistemas donde los dos fluidos presentan una gran diferencia entre sus presiones. El líquido con mayor presión se hace circular a través de los tubos y el líquido con una presión menor se circula del lado de la cáscara. En este tipo de intercambiador, la transferencia de calor tiene lugar a medida de que uno de los fluidos se mueve por dentro de los tubos, en tanto en que el otro se mueve por fuera de estos, pasando por la coraza. Es común la colocación de desviadores en la coraza para forzar al fluido a moverse en dirección transversal a dicha coraza, con el fin de mejorar la transferencia de calor y también para mantener un espacio uniforme entre los tubos. Las partes o componentes de este intercambiador son la coraza, cubierta de coraza, los tubos, el cabezal, la cubierta del cabezal, espejo de tubos, baffles o deflectores y las boquillas por las que entra el fluido.
En un intercambiador de este tipo, los tubos se abren hacia ciertas zonas grandes de flujo llamadas cabezales. Estas se encuentran en ambos extremos del casco, en donde el fluido del lado de los tubos se acumula antes de entrar y salir de ellos. Intercambiador de calor de tipo plato. Estos consisten de dos placas en lugar de tubos que separan a los fluidos calientes y fríos. Estos líquidos se alternan entre cada una de las placas y los baffles dirigen el flujo del líquido entre las placas. Además, estos intercambiadores tienen una alta eficacia en la transferencia de calor. Como las placas tienen un área superficial muy grande, permiten más espacio para la transferencia térmica a cada uno de los líquidos, por lo que un intercambiador de placa o plato puede transferir mucho más calor que un intercambiador de carcasa y tubos, además de ser más pequeño en cuanto a tamaño. No se utiliza con mucha frecuencia debido a la inhabilidad de sellar confiablemente las juntas entre cada una de las placas o platos. Debido a este problema, este tipo de intercambiador de placa se ha utilizado solamente para aplicaciones donde la presión es muy pequeña o no muy grande. Como ya se mencionó anteriormente, los intercambiadores de calor son aparatos que transfieren calor de una corriente que fluye caliente a una corriente que fluye fría. Existen tres tipos de estos. Tenemos el recuperador o intercambiador a través de una pared, donde no se almacena calor. Tenemos el intercambiador de contacto directo, que tampoco almacena calor. Y tenemos el regenerador o acumulador, que en este sí acumula calor. De estos tres tipos, cuando tenemos una situación donde tenemos que escoger uno de ellos, pues va a depender de la naturaleza de las fases que tengamos presentes, ya sea gas con líquido, gas con sólido, líquido con sólido o un sólido con sólido. Y a continuación les vamos a presentar algunos ejemplos de estos tipos de intercambiadores. En primer lugar tenemos los intercambiadores a través de una pared, donde tenemos presentes dos corrientes que están circulando, pero a la vez están separadas. Esa pared que se encuentra ahí lo que hace es estorbar el flujo de calor. Por eso podemos decir que los recuperadores son menos eficaces que los intercambiadores de contacto directo, pero los podemos utilizar cuando tenemos sistemas, por ejemplo, de un gas con gas, líquidos que son miscibles, sólidos solubles o productos que sabemos que son reactivos. En los intercambiadores de contacto directo, como su nombre lo dice, tenemos dos corrientes que están interactuando una con otra. La corriente más caliente le cede calor a la corriente más fría. En este tipo de intercambiadores lo utilizamos cuando sabemos que las fases que tenemos en contacto o son insolubles o no reaccionan una con la otra. Por ejemplo, lo podemos utilizar con sistemas gas con gas. También lo podemos utilizar en sistemas gas con un sólido, pero también con un líquido y un líquido. Y también debemos de tener muy en cuenta que en estos intercambiadores, para tener un tratamiento adecuado, pues debemos de utilizar los métodos de transferencia de calor, pero también de transferencia de masa. En los intercambiadores de contacto directo con almacenamiento de calor, tenemos una corriente de gas caliente que está transfiriendo su calor a otro compuesto, que normalmente este otro compuesto es un sólido, y este también va a ceder su calor. Por ejemplo, aquí tenemos una figura, el inciso A, que es un regenerador donde está almacenando calor, pero sus sólidos están quietos, o sea, no se están moviendo. Y en el inciso B tenemos también sólidos que están almacenando calor, pero están circulando junto con las corrientes caliente y con la corriente fría. Intercambiadores de calor que utilizan una corriente de ida y vuelta. El tubo de calor para intercambio de calor a distancia. El tubo de calor transporta calor muy eficazmente desde un lugar a otro, y puesto que la resistencia principal de calor está en los dos extremos del tubo, donde el calor se toma y cede. El fluido del tubo que hierve en un extremo y condensa en el otro actúa transportando el calor con una circulación de ida y vuelta.
Cuando queremos conseguir un intercambio de calor en dos corrientes, ya sea gas y líquido, pues no es tan complicado. Pero si queremos conseguir lo mismo para dos corrientes que son sólidos, ya se pone un poquito más difícil. De esto ha habido varias propuestas, pero una muy sencilla es utilizar una corriente líquida de ida y de vuelta, como se muestra en la figura. Ahora vamos a mencionar algunas aplicaciones que tienen los intercambiadores de calor. Como pueden ver en la diapositiva, aquí estamos mencionando algunos de los más comunes, como puede ser la ventilación o los radiadores, que básicamente los radiadores, pues todos tenemos conocimiento sobre él, ¿no? Porque todos los automóviles consisten con uno, que básicamente la función que tienen en el coche es para el enfriamiento. Sin embargo, pues hay algunas otras industrias diferentes a estas que también utilizan los intercambiadores de calor. Por mencionar algunas, puede ser la industria alimentaria, que utilizan los intercambiadores de calor para el enfriamiento de alimentos, o en sí para la pasteurización, que es un proceso muy importante en el tratamiento de los alimentos, porque ya con este se están eliminando microorganismos indeseados. O puede ser la industria química, que se utiliza en la producción de combustibles, de etanol, disolventes o pinturas. Una industria muy conocida también en la que se utilizan los intercambiadores de calor es el aire acondicionado, que básicamente es un proceso en el cual implica el enfriamiento o calentamiento de los gases. También llegamos a encontrar que se pueden utilizar estos intercambiadores de calor en la calefacción y energía solar, que básicamente producen agua caliente, y con esto podemos calentar, no sé, por un ejemplo puede ser una piscina. Los radiadores son uno de los intercambiadores de calor más conocidos y que la mayoría de las personas conocemos cuál es su finalidad, que básicamente es la del enfriamiento del motor. Estos tienen un circuito cerrado compuesto por tubos, dentro de los cuales contienen líquido refrigerante o en la mayoría de los casos se les vierte agua. Lo que ocurre es de que los radiadores tienen unos tubos también llamados haces, que estos reciben el refrigerante o el agua caliente, como mencionaba, que proviene del motor, y este se enfría gracias al aire fresco proveniente del medio ambiente, que es tomado gracias al ventilador que tiene unas aletas. De esta manera, el agua o líquido refrigerante puede seguir en el circuito andando y no tener un sobrecalentamiento en el motor. Otro intercambiador de calor que vamos a mencionar es el precalentador, que en cierta manera tiene una función inversa al radiador que estaba mencionando en la diapositiva anterior. Básicamente, este aprovecha el gas proveniente de la combustión para calentar el agua, mientras que el radiador estaba aprovechando el gas, que era el aire, para enfriarlo. El precalentamiento es de mucha utilidad e importancia en industrias que requieren temperaturas muy altas, ya que con esto podemos incrementar la eficiencia de la planta y minimizar el choque térmico de los componentes. También otro dato que alcancé a leer fue de que los precalentadores se utilizan particularmente en algunos países donde el clima es muy bajo, ya que estos favorecen a los arranques en frío de algunas máquinas que utilizan combustible. Este combustible pues es precalentado y de esa manera, pues como mencionaba ahorita, evitamos así los choques térmicos. Aire acondicionado, evaporador y condensador. Todos los sistemas de aire acondicionado contienen por lo menos dos intercambiadores de calor, generalmente llamados evaporador y condensador.
El evaporador de aire acondicionado es un radiador pequeño localizado en el interior del tablero que proporciona aire frío para el sistema de aire acondicionado. El condensador tiene por objetivo la disipación del calor absorbido en el evaporador y de la energía del compresor. Calderas y generador de vapor. Una caldera es un intercambiador de calor en el que la energía se aporta generalmente por un proceso de combustión o también por el calor contenido en un gas que circula a través de ella. En ambos casos, el calor aportado se transmite a un fluido, generalmente agua, que se vaporiza o no según la temperatura y presión de diseño, y se transporta a un equipo consumidor, en el que se cede esa energía. Dentro de la industria de alimentos, los intercambiadores de calor a placas se emplean en procesos de pasteurización de bebidas, circuitos de agua caliente, enfriamientos de bebida previo a la carbonatación y en la pasteurización de jarabe. Bueno, compañeros, pues en resumen les podemos decir que lo que estos diseños muestran es que existen muchas maneras diferentes de transferir calor de una corriente circulante a otra y la primera decisión importante es elegir el tipo correcto de intercambiador. Gracias.